Habíamos inclusive hablado de divorciarnos varias veces, de separarnos. Mi hermana, ella siempre me trataba de hablar de Dios, porque ya era cristiana. La verdad es que la esquivaba, le decía, no me hables de eso. Siempre pensaba, le decía, no me vengas con tu secta, no, porque esas cosas... Y yo era el renuente, yo era el que frenaba. Yo llegaba a la clínica y la Biblia la escondía, se la metía en el cajón. Ella me trataba de hablar, o mi suegra decía, ya suegra, pare. La semana, creo que la semana, 10 días de haber pisado en la casa del padre, es como que cambió así drásticamente. Dejó de ser quien era y yo llegaba a la casa y no la reconocía. Este podcast llega gracias a Urbifrax Inmobiliaria. Te ayudamos a crear patrimonio. Puedes encontrarlos en sus redes sociales. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mira lo que hizo Dios. Hoy tenemos un testimonio hermoso de cómo Dios ha restaurado un matrimonio, una familia y en sí generaciones seguramente. Hoy les quiero presentar a los pastores Carla y Jorge Duarte, que con mucho amor han venido para poder testificar acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Bienvenidos, pastores. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Fiorella? Buenos días, gracias. Buenos días, Fiorella, gracias. Un gusto de verdad tenerlos aquí. Muchas gracias por la disposición. Y para que nuestros amigos los puedan conocer un poquito, quizás nos cuenten cuánto tiempo llevan casados, tienen hijos, hace cuánto conocen al Señor. Primero la dama. Ya vamos a cumplir 23 años de casados. Sí, 23 años de casados. Justo este noviembre, ya se acerca nuestro aniversario. Y tenemos 2 hijos, dos hombrecitos, uno de 20 años, ya grande, y otro de 16. Qué lindo. Bueno, y para empezar con su testimonio, ¿de dónde es que o cómo ustedes conocen al Señor? ¿Cómo es que empieza toda esa travesía, esa aventura para convertirse hoy en pastores? Bueno, inició ya hace 10 años, en el año 2015, cuando eh, a raíz de una enfermedad grave que me dio, que realmente estaba luchando con mi vida porque los médicos no me daban mucha esperanza de vida. Y fue ahí donde estuve rodeada de muchos hombres, mujeres cristianos y me hablaron, ¿no?, del Señor y es a partir de ahí que yo pude conocer de Cristo. Y bueno, lo que Él hizo, cómo me sanó, me restauró y restauró nuestra familia, ¿no? Nuestra vida matrimonial que era un caos, ¿no? Nuestra vida con nuestros hijos, todo realmente a partir de ese momento el Señor empezó a transformar nuestra casa, nuestro hogar, nuestros corazones, todo, ¿no? Ahí fue el inicio. Usted siempre estaba receptiva a que le hablaran acerca de Cristo. Siempre. No al principio, porque cuando, lógicamente, antes de que me dé esta enfermedad, no, nuestro matrimonio, como te decía, era un caos. Realmente habíamos inclusive hablado de divorciarnos varias veces, de separarnos, porque ya no nos llevamos bien, peleábamos mucho, discutíamos delante de los chicos y bueno, era un ambiente muy cargado, ¿no? Para todos nosotros. Entonces, mi hermana, eh, ella siempre me trataba de hablar de Dios, porque ella ya era cristiana, pero yo no le hacía caso, ¿no? La verdad es que la esquivaba, le decía, no me hables de eso. Siempre pensaba, le decía, no me vengas con tu secta, ¿no? Porque esas cosas, o sea, en mi ignorancia, ¿no? En mi mente, en mi ignorancia, ¿no? Porque ahora lo sé. Yo tenía eso, ¿no? Lo que todo el mundo decía, lo que yo veía, entonces decía, no me hables de eso. Y bueno, pero el Señor sabe en qué momento llevarte a tocar fondo. Y es a raíz de la enfermedad que yo empiezo mi caminar con Él
No fue fácil al principio porque igual mi mamá me hablaba y yo le decía no quiero saber nada porque le echaba la culpa a él, ¿no? O sea, decía, si yo estoy aquí, o sea, tú, ¿por qué permites que me pase esto a mí? ¿Por qué permites que mi familia sufra? ¿Por qué permites que yo sufra? Que mis hijos, que están tan chiquititos, sufran. Porque mi hijo mayor, Fabián, tenía 9 años, pero él venía y me abrazaba y se ponía a llorar. Entonces, y yo también lloraba, yo decía, ¿por qué permites todo esto, no? Entonces, mi corazón sí se cerró bastante, pero en medio de esa vulnerabilidad, en medio de todo eso, Dios realmente usó a alguien especial, a alguien especial que para mí es un ángel, y su mismo nombre lo dice, ¿no? Porque él es ángel, se llama. Y yo le digo angelito, ¿no? Y lo usó de una manera poderosa, ¿no? Un día que fue a visitarme a la clínica cuando yo estaba mal, mal, y yo no quería saber nada, pero él fue a visitarme y no sabría cómo explicarte, pero desde que él entra en esa habitación, yo sentí una paz, algo que yo no sentía hace mucho, mucho tiempo. Y sus palabras, y con Biblia en mano, y la palabra, y me empezó a hablar de Jesús, y todo eso empezó a calmar mi corazón, mi mente. Y ahí yo sé que empieza esa nueva etapa, esa nueva vida en mí. Ujú. Y por su lado, pastor, mientras que, bueno, ella tenía un corazón todavía medio que resentido con Dios, pero de ahí Dios empezó a hacer la obra por su parte. ¿Cómo era su relación con Dios? ¿La tenía o no la tenía? Y los dos venimos de un entorno de familias católicas, eh, practicantes realmente. Solía ir a misa con mi familia. Siempre he tenido una relación cercana con Dios en una etapa de mi vida. Estuve muy, muy, muy cerquita de ingresar a un seminario para ser sacerdote, inclusive, porque siempre sentía un llamado, siempre es como que mi relación con Dios ha sido más allá de lo que una persona como un sacerdote o un creyente me pudiera decir. Siempre yo me relacionaba con él. O sea, no era de, imagínate como católico, de rezar. No, no me gustaba rezar. Yo hablaba con Dios, siempre lo he hecho. O sea, el rezo me parecía algo como que, pero si no es lo que yo le quiero decir, ¿no? Entonces, ya desde pequeño y como te digo, en esas circunstancias, mi relación siempre fue directa con él. Y bueno, antes de ingresar de estar por ingresar al seminario, me mostró ciertas cosas que hicieron que renegara de mi fe, la verdad, pero no de él, sino de la religión, de la iglesia. Y me aparté totalmente de la iglesia, pero nunca de él. O sea, yo en lo personal, en mi cama, en mi momento privado, siempre hablaba con Dios. No en un momento de dificultad, sino en general. Siempre veía a Dios no como aquel que me va a solucionar la vida, sino aquel a quien yo puedo recurrir para pedirle un consejo, para simplemente a veces que te escuchen, ¿no? Entonces, mientras mi esposa estaba en la clínica internada, yo seguía mi relación con él. O sea, en ningún momento le dije, oye, ¿por qué te la vas a llevar? Oye, ¿por qué? No. O sea, lo único que le decía es dame fuerza para poder ser soporte para ella, dame fuerzas para poder ver a mis hijos. O sea, como te comentábamos, fuera de cámaras fueron casi 9 meses bien cargados, 9 meses en los cuales me tocó cargar lo suyo, cargar lo mío, cargar la casa, y la hora del día siguen siendo las mismas, 24 y encima duerme cómodo. Fue, pero un año muy complicado, pero hoy yo lo sé que quien nos sostuvo en ese momento fue Dios. Claro, fue Dios, ¿no? Pero ustedes ahí todavía estaban en el proceso, ¿no? De reconciliación. Estaba re lejos de, olvídate, yo estaba, Estábamos muy lejos de Dios, la verdad. la mamá de Marquito estaba más cerca de Marquito que yo.
¿Y cómo así fueron dando esos pasos para acercarse, para reconciliarse? Porque yo me imagino que muchos matrimonios que nos puedan ver también de repente están pasando por situaciones difíciles, quizás no de enfermedad, sino de otro tipo, y también se sienten lejos de Dios, se sienten quizás que todavía no, quizás hay un resentimiento por experiencias pasadas. ¿Cómo fue de manera práctica que ustedes empezaron a acercarse a Dios? Cuando a mi esposa le dan de alta, o sea, ella tuvo 2 etapas de internamiento. A mi esposa no le gusta mucho hablar de la condición que tiene. Ella tiene cuadro de trombosis crónico. Ella es medicada, ella es anticoagulada hasta el día de hoy, y es más, va a ser anticoagulada hasta que Dios lo quiera. Eh, pero tuvo 2 etapas. Una primera etapa de 15 días, en lo cual tuvo trombo en la pierna derecha y edema pulmonar. Un coágulo se le desprendió y se le fue al pulmón. Salió de alta después de 15, 16 días, medicada con unos medicamentos sintéticos. eh, Supuestamente lo mejor de ese momento. Pero a la semana le vuelve a dar trombo, ya no en la pierna derecha, sino ahora en la pierna izquierda. Entonces, y ya medicada. O sea, si tú lees la posología de un medicamento, esos que te dicen la probabilidad del 0,000% de que a alguien le pase, bueno, fue a ella. Entonces, lo que decían que no podía pasar, le pasó a ella. Bueno, nuevamente a la clínica, a otra clínica con un especialista, con una doctora que es espectacular, la doctora Cotrina. Eh, Llegamos con ella y de frente la trató. 14 días pasaron y la dio de alta ya con un cuadro distinto. Pero en todo ese interín, en ese lapso de clínica, como mi esposa comenta, esta persona, Ángel, el hermano de mi hermana de mi esposa, de mi cuñada Rosa, eh, le hablaba siempre de Dios. Y yo era el renuente, yo era el que frenaba. Yo llegaba a la clínica y la Biblia la escondía, se la metía en el cajón. Ella me trataba de hablar, o mi suegra decía, ya suegra, pare. Ahí me salía del cuarto, no aceptaba, como te digo, no por la palabra, sino por el rechazo a las personas que hablaban en nombre de Dios, por todo lo que a mí me había pasado. Entonces, cuando a ella le dan de alta, no quería llegar a la casa. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que le vuelva a pasar. Y como yo no estaba en la casa todo el día, me dijo, no, me quedo con mi mamá. Entonces, primero me costó trabajo convencerla para poder volver a la casa. O una señora que nos estuvo ayudando en ese momento en la casa para que la pueda cuidar. Y ya en la casa mi esposa no quería hacer nada. Lo único que quería era echar en la casa. Literalmente no quería ni siquiera ir al baño, porque le dolían las piernas. O sea, tanto tiempo sin movimiento y encima el temor. Habían muchas cosas juntas, la verdad. Y reaparece en nuestra vida una hermana, una mujer que conocimos por uno de mis hijos, que jugaba pelota con su hijo, con el menor de ellos. eh, y me dice, y le comienza a decir a mi esposa, ven, vamos a una reunión de mujeres los miércoles, que te vas a sentir bien, te va a hacer bien. Y mi esposa, no. Y no, y no, y no. Y un día me cuenta, y le digo, pero anda, si te está diciendo que encima te va a recoger, te está diciendo que ella te va a traer, que va a ver por ti en todo lo que tienes que hacer. La doctora te ha dicho que tienes que caminar, que no puedes estar en tu cama. O sea, convéncela ahora a la señora para que vaya. ¿Pero usted la convenció? Yo la convencí. ¿Quién no A quería? pesar de que no era, porque no estaba pensando desde un punto de vista desde la fe, sino era mi deseo de no verla en la cama. Mi deseo de decir, ¿sabes qué? La vida continúa. Ya tienes que levantarte de donde estás. Y es así donde ella acepta. Y viene esta persona, Mariela, a recogerla y la lleva a Mujer Única. Y por la gracia del Señor, mi esposa llega a una mesa donde habían mujeres crecidas en la fe que supieron aconsejarla, porque ella comenzó a caminar de la mano de estas mujeres
en experiencia, en testimonio, y al poco tiempo, porque Dios es bueno, Carla, que la semana, creo que la semana, 10 días de haber pisado la casa del padre, es como que cambió así drásticamente. Dejó de ser quien era y yo llegaba a la casa y no la reconocía. Wow, pastora, ¿y qué pasó en esas visitas con Mujer Única que son los miércoles en la casa del padre? Padre, sí, yo ahí inicié. Este, como dice mi esposo, cuando yo llego a la casa después de todo mi cuadro clínico que yo pasé, este, mm, yo llego en un estado de pánico. O sea, me dio ansiedad, pánico. Yo no podía dormir en las noches. Durante la mañana sentía esos estados de pánico. Estaba medicada también para eso, para poder dormir, para poder descansar. Pero los medicamentos no me hacían efecto en realidad. Yo vivía en esos estados de pánico, ¿no? De un pánico extremo. Eh, pero es ahí donde, como dice mi esposo, yo empezaba ya a leer la Biblia, o sea, yo empezaba a leer la parte de los salmos o lo que Angelito me mandaba por mensajes de texto. Me acuerdo que me escribía y me decía, lee este versículo, te va a ayudar, lee este otro, te va a ayudar. Y yo así fui avanzando, o sea, empecé a leer más la Biblia, la palabra de Dios, y eso me dio la fuerza para pararme, como dice mi esposo, porque no quería, no es que no quería, sino es que me dolía, tenía miedo, tenía temor de que algo mayor pasara, porque dentro de la clínica, cuando yo estaba hospitalizada, vino un médico y de la nada me dijo, no te muevas, porque si te mueves te puedes morir. Entonces, a veces los médicos no tienen, no son muy el tacto para poder hablar con los pacientes. Y me dijo eso, no te muevas porque te puedes morir. Entonces, yo en medio de todo eso tenía todo eso en mi mente, pero sin embargo, a través de la palabra y los versículos que me mandó Angelito, yo pude levantarme. Y para ir al baño, yo me acuerdo que la señora que me ayudaba, me cargaba, y yo delante de ella recitaba la palabra de Dios, ¿no? Y me acuerdo clarito porque era Josué 1:9. Y yo misma me decía, Dios te manda que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ¿no? Porque Intentaba parar. fueron de estar pararme y así hasta poder ir al baño portátil, porque el dolor era tan grande que yo no podía ni, o sea, y mis lágrimas caían porque me dolía mi pierna. Era tan grande, pero así alcanzaba a poder ir, ¿no? Y así fue pasando hasta que Marielita llega y me invita, ¿no? Entonces yo estaba en duda porque era otra religión y muchas veces, a veces dentro de la familia como que ya las tradiciones son tan fuertes que como que eres un poco, ¿no? No sé, esquiva a otro tipo de cosas. Entonces, pero sin embargo, mi esposo sí me motivó, me sintió, me dijo, anda. Yo sé que él lo hacía para que yo también me despejara, para que yo saliera de ese lugar. Y bueno, ya Mariela me recogió y empecé ahí con mi bastón. Me acuerdo que yo no podía caminar bien. Pero yo desde que entro a la iglesia, desde que entro ahí a la reunión de mujeres únicas, que en ese tiempo se llamaba Madres que Oran, este, volví a sentir esa misma paz que me transmitió Angelito cuando llegaba a la habitación, ¿no? Volví a sentir esa misma paz, ese mismo lugar de, como decías, este es mi lugar, este es mi casa, ¿no? Y bueno, yo entré a esa mesa hermosa Esa ungida. de esa ungida, sí, de mujeres adultas, ya, adultas mayores, mujeres hermosas, con un corazón, con una experiencia, pues, inimaginable, y mujeres de Dios maravillosas, ¿no? Entonces, a través de ellas es que ellas me empezaron a guiar con la palabra de Dios, ¿no? Porque ellas oraban, ellas guerreaban, ellas, hablaban de la palabra todo el tiempo. Y mi líder, ¿no? Mi hermana Olga Catacora, a quien yo quiero muchísimo, mi hermana Olguita, ella siempre me decía y me hablaba.
Y a veces de repente por ahí como que yo no le decía, pero esto, y ella siempre de una u otra manera me confrontaba, ¿no? Y eso es lo que me ayudó a mí a, a poder ser obediente, ¿no? Como ella dice, me dice, Carlito, el don de ella es que era obediente. Entonces, como es obediente, la palabra hizo efecto en la vida de ella y en la vida de su familia, ¿no? Y así empezó, ¿no? Entonces ella me decía, no respondas. Y ella realmente me decía, va a pasar esto. Y pasaba. Y si pasa esto, me decía, tú vas a hacer lo siguiente. Y tú vas a responder de esta manera. Y tú vas a actuar de esta manera. Y usted bien obediente, actuaba de esa De esa manera. manera. Sí, porque era como que yo decía, wow, está sucediendo lo que ella me está diciendo en mi matrimonio. Está sucediendo porque yo en ese momento yo ya me enamoré de mi Señor. O sea, no tenía otros ojos más que para Él. O sea, mi mundo se volvió Él, mi centro se volvió Él. Yo me enamoré de Él porque empecé a conocerlo. Y por lo que usted nos comenta, ¿ha sido como un proceso o ha sido, usted recuerda un momento en especial? O todo ha llevado como que algo especial para llegar a ese momento de enamorarse de su Señor, como usted lo dice? Sí, yo creo que fue, no de frente, tampoco fue un proceso largo, sino fue algo cortito, porque todo inició ahí, cuando yo estaba en esa clínica, cuando llegó Angelito y él realmente empezó a orar por mí, empezó a hablar, ahí inició. Y ahí inició porque yo me acuerdo que había una cruz en la clínica donde yo estaba, hay una cruz que siempre estaba al frente mío colgada y una cruz simple, ¿no? Así nada más. Y, y me acuerdo que yo con todo el esfuerzo del mundo le dije a mi mamá, quiero llegar ahí. No quiero desde mi cama, sino quiero llegar. Y entonces mi mamá me ayudó a pararme y no sé cómo llegué porque yo no podía ni siquiera caminar, pero creo que fue el anhelo de poder llegar ahí. Y, y simplemente miré esa cruz y empecé a hablar nuevamente con Jesús. Porque yo desde muy chica, también como mi esposo, ¿no? No era de rezar, era mucho de hablar con Jesús, ¿no? Y siempre era Jesús, Jesús. Y, y en ese momento yo empecé a recordar nuevamente lo que yo hacía de muy niña, de muy adolescente. Entonces yo quise llegar nuevamente y ahí fue donde yo me rendí. Yo creo, ahí empezó todo, porque yo ahí me rendí. Yo le dije, Jesús, yo te entrego mi vida, todo, esta enfermedad, y a partir de ahora yo te voy a seguir a donde quieras. O sea, te entrego mi familia, ¿no? Y sí, ese fue ese momento. O sea, Y usted, mientras iba los miércoles, y usted viendo una transformación, pastor, en su esposa, por su lado, ¿cuál era su reacción? Seguramente muy motivado para... no, Desquiciante. sí, me hizo la vida imposible. Que de- es que yo me casé con una persona. Entonces, ya las discusiones ya no eran solamente los motivos por los cuales discutíamos, sino ya era, has dejado de ser de quien yo me enamoré. O sea, el rechazo no fue bonito, no fue agradable. Yo le decía de todo, de todo. Yo llegaba a mi casa ya dispuesto a pelear con ella y era frustrante no encontrar esa contraparte. Esa pelea. O sea, llegas a ese punto porque nuestra relación estaba mal, nuestra relación estaba rota y es como que eso fue la cerecita en el pastel. Y peor, o sea, está bien, yo veía en ella un cambio y para bien. O sea, no es que fuera ciego, pero mi orgullo de hombre es como que decía, ¿qué pasó? ¿No? Y un día acuerdo en una discusión que tuvimos, una de las últimas discusiones que tuvimos en esa época. Y no recuerdo cuál fue el tema de la discusión, la verdad.
pero ella no discutía, o sea, no argumentaba, ¿no? Y yo no te hablo de discutir, pelear, no, sino discutir, argumentar, nada. Era silencio total, parecía Jesús delante de Pilatos que no respondía nada. Y usted Y, parece- y peor todavía, o sea, es como que yo decía, Dios mío, te la mando. Es, y en eso deja el silencio. Si quieres que te responda, está bien, te va a responder. Y me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Es, haz lo que quieras, di lo que quieras, ya no me importa. Me dice, lo único que sé es que yo amo a otro hombre. Cuando me dijo eso, olvídate. Yo me puse una pieza y dije, oye, ¿qué? Y me dice, sí, yo estoy enamorada de Jesús. Cuando me dijo eso, mira, si tú pudieras graficar un corazón de cristal y quebrarlo, y así se hizo mi corazón. Porque está bien, tú sabes quién es Jesús, lo entiendes, lo comprendes, pero el sentimiento del hombre, o sea, yo no lo podía entender. En ese momento no lo podía entender, me frustré sobremanera. Si estaba molesto, olvídate, nunca recuerdo haber estado tan molesto como ese día. Pero sí esa discusión marcó un cambio porque yo soy una persona muy pensante, o sea, todo lo que voy a hacer trato de pensarlo, de ver qué posibilidades, probabilidades, qué caminos, opciones hay. Entonces, puedo reaccionar en el momento, sí, porque como cualquier ser humano, pero de ahí es como que comienzo a aterrizar la idea, si quieres verlo, y comienzo a ver, ok, fue por esto. Y como que esa frase fue la pieza que faltaba de ese rompecabezas. O sea, es como que tenías un montón de piezas, pero no tenías esa pieza que era la pieza central. Es como que con esas palabras le dejó a usted las cosas bien claras. Entonces, ya ahí mi visión hacia ella era distinta. Ya ella estaba yendo los domingos a la iglesia con mis hijos. Ella me pidió permiso para ir con los chicos a la iglesia. Yo los llevaba, pero los dejaba en la puerta y me iba. Sí, rebelde total. Sí, tal cual. Rebelde. Pero ya a partir de ese día ya había más curiosidad. O sea, ya decía, pero ¿cómo cambió tanto? O sea, el cambiar para bien era todo lo contrario a lo que yo me imaginaba que lo que me habían pintado como una secta podía ser. O sea, no lo agarró a bibliazos, a decirle esto, lo otro. No, no fue así. No, nunca con palabras, siempre El testimonio. con testimonio. Como dice Primera de Pedro, que le manda a las mujeres estar sujetas en el capítulo 3, el verso 1, que esa es la prueba de nuestra relación, de mi llegar a Cristo. Yo estoy aquí es por Primera de Pedro, el capítulo 3, verso 1, que el Señor le manda a las mujeres que estén sujetas a sus maridos, para que su esposo inconverso, no por sus palabras, sino por su testimonio, por cómo es ella, su conducta, su comportamiento, lleguen a los pies de Cristo. Yo llegué por eso, por su testimonio. Y es así como un domingo en este hábito que tenía, yo llego a la puerta de la iglesia y los dejé en la puerta. Dije, ya me voy, y me estacioné a la vuelta en el MacArthur. Dije, cualquier cosa, si me ven, estoy comiendo un sándwich, pues, ¿no? Pero dije, vamos a ver de qué se trata. Entonces caminé a Esencia y literalmente me metí por la puerta falsa. O sea, es como que te paras ahí con un pie afuera y un pie adentro. Como que, bueno, vamos a ver qué pasa. Y en ese vamos a ver, sí, y en ese vamos a ver, cuando entré estaba predicando Pastor Guillermo y me puse a escuchar, sin, sin prejuicios, sin esperar nada. O sea, no fui, sería pues un gran mentiroso si te dijera que fui buscando la palabra para... No, yo fui, dije, quiero ver de qué se trata. Y cuando comienzo a escuchar a Pastor, me quedé pero pasmado, me quedé frío. O sea, pero no puede ser. No me fui, escuché toda la prédica
terminó el servicio y cuando están saliendo, mi esposa y mis hijos me ven y yo le miraba a mi esposa. Carla no entendía qué pasaba, no entendía por qué estaba yo ahí. Y lo único que atiné a decirle cuando la vi es, ¿por qué le has contado a Pastor todas nuestras cosas? Ah, ya, la prédica era como tal. ¿Cuál le decía a usted como que su vida, lo que había pasado? Y Carla me dice, no, pero si yo no le he dicho nada, Pastor. Yo Carla, ni siquiera esto, conozco esto, directamente esto, a esto. Pastor, le digo. Es como que todo lo que dijo tenía algo que ver con lo que estábamos viviendo. Todo. Al domingo siguiente, el, ya el primero en estar listo para ir al servicio fui yo. Yo no dije nada, simplemente subimos al carro, nos fuimos a la iglesia, me estacioné esta vez, ya no los dejé en la puerta, Carla decía, pero bajé y dije, vamos. Y entramos por primera vez como familia. Ya. Usted en ningún momento le dijo, ¿por qué no vas? Ven con nosotros, vamos como familia. Nunca yo entraba, porque yo dejaba a mis hijos en el área de kids, que estaba en el minero, y yo entraba solita, y yo veía familias enteras. Y en mi corazón había una sensación de, no sé, abandono, de un sentimiento así de tristeza profunda, en esos momentos cuando yo veía por ratos, ¿no? Pero de ahí ya mi corazón se alegraba porque adoraba al Señor, escuchaba su palabra y yo decía en sus tiempos y Dios tiene preparado ese camino y le creía y le sigo creyendo y le seguiré creyendo toda mi vida. Y entonces, pero sí anhelaba eso, ¿no? Como mujer, como esposa, de hecho, anhelaba que mi esposo estuviera acá, ¿no? Con nosotros, o sea, anhelaba. Realmente tuve mucha guía, como te digo, mucha guía, mucho acompañamiento. Entendí la palabra de Dios, entendí que no es en mis fuerzas, que no es a mi manera, a mi forma, sino es a la forma de Él. Yo lo que hice fue rendirme totalmente al Señor y entregarle mi matrimonio, entregarle la vida de mi familia a Él y decirle, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, la obra es tuya, tú vas a obrar, no yo. Yo simplemente voy a mostrar quién soy yo a partir de ahora, porque tú me has dado esa nueva identidad, tú me has dado esa nueva vida, ¿no? Esa nueva oportunidad de estar aquí con mi familia, porque eh, no es fácil. Habían en esos momentos de enfermedad que yo pasé, yo ahí recién me di cuenta y empecé a valorar la vida. Empecé a valorar las personas que están alrededor, empecé a valorar a mi esposo, a mis hijos, empecé a valorar a mis padres, a mis hermanos, a mi cuñada, a mis sobrinos, empecé a valorar realmente, cosa que antes no lo hacía. Yo antes vivía en mi mundo, vivía resentida con medio mundo, vivía peleando con mi hermano todo el tiempo, vivía insultando porque siempre yo crecí así, ¿no? Entonces, mi boca era pues muy suelta, ¿no? Para hablar, para herir a otros, para herir a mi esposo. Sí, sí, para gritarle a mis hijos, o sea, ese era mi mundo, me había acostumbrado así, entonces mi casa era gritos, igual hacia mi esposo era una deshonra total, pero cuando Dios me confronta, donde me dice que yo tengo que respetar a mi marido, entonces a mí me confronta y más mi líder y todas las hermanas ahí, todas las mujeres hermosas me hablaban y me aconsejaban y me decían, no, 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 porque no es la forma, no es la manera que tú respondas mal por mal, no, sino todo lo contrario. Pon la otra mejilla, responde con bien. Vas a ver cómo así esa persona se va a dar cuenta y va a venir nuevamente esa paz a tu casa. No va a ser inmediato. Dios sabrá en qué tiempo. Puede demorar años y años, pero Dios lo sabrá. Pero tú tienes que mantenerte firme.
Y eso es lo que yo hice, ser constante, me mantuve firme en todo momento, no flaqueé en ningún momento. Si me preguntas de dónde, yo sé que fue el Señor, porque como estaba yo tan sujeta a Él, fue el que me dio las fuerzas para no contestar. Porque imagínate yo que he sido una contestona siempre, Yeah. el quedarme sin contestar y luego no solamente quedarme sin contestar, sino tratarlo con amor, a pesar de lo que él me decía, eso era un reto. Pastora, claro, yo le entiendo todo. Que como tú lo dices, ¿cómo lo haces? O sea, no hay forma, pero yo sabía que era Jesús haciéndolo en mí, ¿no? Porque en mi esfuerzo yo no lo hubiera podido hacer. Yo ya le hubiera querido contestar desde el A hasta la Z, ¿no? Pero no, o sea, y me acordaba siempre las palabras de mis hermanas, de mi líder, me decían, no, no, no. Entonces, en ese sentido, sí, como yo he sido siempre, mi mamá me decía que desde chiquita yo era muy obediente, que ella me decía, no cojas esto, yo no cogí, no esto y eso. Entonces, la hermana ahorita se dio cuenta de esa característica en mí, creo, y fue por ahí que empezó a trabajar en mi corazón, ¿no? Y sí, o sea, no. Igual me cuento algo, ¿no? Algo chiquito, corto, que me causó gracia porque yo escuchaba alabanza, ¿no? Porque siempre me decía, pon adoración en tu casa cuando estés sola, ¿no? Y ora y pon adoración y ora por toda tu familia. ¿Por qué? Porque la oración, pues, saca fuera, ¿no? Todo el mal, todo el enemigo que a veces quiere entrar ahí a robar, matar y destruir, como dice la palabra. Y yo ponía la oración, pero me decía, si tú sientes que llega tu esposo, no te olvides, tenlo a la mano y apaga inmediatamente. Porque si él escucha esa oración ahorita, que todavía no conoce a Dios, tú no sabes lo que va a pasar. Entonces yo decía, ¿pero qué va a pasar? Y ella me lo decía, me lo pintaba así, él va a empezar a renegar de tu fe y va a empezar a hablarte mal de tu Dios, o sea, del Dios en el que tú estás enamorada y te va a hablar mal y te va a doler tanto que le vas a contestar. Pero tú no le vas a contestar. Si sucede, tú te vas a morder la lengua, me decía, y no le vas a decir, y no le vas a contestar, y no le vas a contestar, porque no está atacándote a ti ni a él, sino que es parte de ese mecanismo de defensa. Entonces, entiende, no míralo a él, no es tu enemigo, sino al contrario, es tu esposo. Entonces, pasó. Yo no me di cuenta. No me di cuenta porque él nunca venía al mediodía. Ya. Yo estaba cocinando con toda la oración a todo volumen, porque yo la ponía así, a todo volumen, y yo cantaba, y yo no me di cuenta porque mediodía que hacía en la casa, que era que había tenido que hacer un recorrido por ahí, no sé, y yo como estaba con la oración a todo volumen, sabiendo que él jamás iba a llegar a esa hora, yo no me di cuenta, y él, bien vivo, porque después me cuenta, él abre la puerta despacito, ¿no? Para que no te... Sí, despacito, cierra despacito, todo eso. Y cuando en una de esas yo ya estaba cantando y la encuentro ya ahí en cae la cocina, con toda la oración a todo volumen. Yo en ese momento me quedé fría, no porque no quería verlo, sino porque me acordé de las palabras de mi líder, de mi hermana Aurea Catacol, y dije, y mi corazón se empezó a acelerar, dije, uy, no. Y yo lo único que hice fue correr a la laptop y apagar la música y saludarlo, ¿no? Y decirle, mi amor, qué lindo, ¿qué haces por acá? ¿Has estado? Y empezó la Primera, Segunda, Tercera Guerra Mundial, o sea, tal cual, se fue contra Dios, se fue contra esa música, se fue contra todo, o sea, fue terrible. Y yo tenía tanta impotencia porque quería responderle y gritarle, pero me contuve y a pesar de eso, me acuerdo que le dije, amor, he cocinado esto. O sea, a pesar de todo lo que dijo, dije, amor, he cocinado esto. Yo sé que te gusta. ¿Y qué te parece si nos sentamos a almorzar? No, y me cuentas cómo fue tu día. Me cuentas qué has hecho en todo ¿no? Y nos sentamos juntos, le digo a almorzar, déjame terminar y nos sentamos. O sea, y es como que dice, no encontró nada y se quedó en una pieza y él también no dijo nada, como diciendo, ya ahí no, perdí, ¿no? Este,
Pero sí me acuerdo que él subió, no sé, al cuarto, qué sé yo, o al baño arriba, no sé, pero yo me acuerdo que entré al baño de abajo y me desahogué, ¿no? Porque es como que tienes todo eso. Entonces me puse a llorar, pero de ahí me sequé esas lágrimas. Dije, yo siempre, como me han enseñado oración de guerra desde que yo llegué a la iglesia, a la casa del Padre, yo llegué así, con una... Y en ese momento le dije, Satanás, tú no vas a poder contra mí ni contra mi familia. En el nombre de Jesús. Y yo me seco estas lágrimas y yo me levanto y yo atiendo a mi esposo porque, y yo siempre declaraba palabras para él, porque él es un hombre de Dios, porque él es sacerdote de esta familia, porque él es cabeza de esta familia y porque él es un profeta tuyo, ¿va? Y te va a servir, y te va a servir, y te va a servir. Entonces empezaba a darle la contra a lo que yo de repente mis ojos naturales veían, Sí, claro. pero le va la contra a todo eso. Y entonces, como dice la palabra, en ese tiempo andaba por fe y no por vista, y declaraba las cosas que no son, porque yo lo veía totalmente diferente, pero yo declaraba las cosas que no son como si fuesen. Y eso es lo que a mí me enseñaron y yo empecé. Entonces salí renovada Ok. y nos sentamos y nada más pasó. Y pastor, ¿cómo fue su reacción esa vez? No, no, me imagino que habrá sido la primera vez, ¿no? O sea, ya hubieron algunas anteriores. Hubieron muchas. Que, por eso te digo, yo no estaba conforme con esos cambios. O sea, podía verla mejor, podía sentirla mejor, podía ver que me trataba mejor, pero el mal que está en nosotros decía, no, esto no está bien. Porque esa es la carne, la que te dice, no, pero esto no es así. Y es siempre buscaba ese algo más, esa contienda, ese buscarle la sin razón. Simplemente el pelear por pelear, porque a eso estábamos habituados. Pero cuando ya yo comienzo a ir a congregar, tampoco no es que fue color de rosas, no, porque yo tenía muchas, o sea, un tigre tiene menos rayas, no, no, un leopardo tiene menos manchas de las que yo tenía. O sea, de perfecto, nada. Mi esposa tenía sus luchas, yo tenía las mías. Yo fumaba, bueno, ya en esa época, sí, todavía fumaba cigarro, yo fumaba 2 cajetillas diarias de cigarros. Salía a tomar con mis amigos, me desaparecía. No, podía estar físicamente en la iglesia, pero todavía no estaba la iglesia en mí, si quieres verlo así. ¿Ok? O sea, conocía la palabra de la Biblia, la he leído 3 veces en mi vida hasta esa época, por temas aparte, pero conocía la palabra, sabía quién era Dios, pero no vivía conforme a Dios. Entonces, igual siempre había acá algo podrido. O sea, está bien, hacia afuera ya te podías mostrar de una manera, tratabas de, pero acá había algo que no estaba bien. O sea, podíamos aparentar, pero siempre ya cuando estábamos en lo privado, siempre brotaba algo, algo de eso que ella me reclamaba, porque obviamente el olor a cigarro, o el que tomara, o el que hiciera, pues igual son cosas que uno no tranza, ¿no? Eh, pero Dios va trabajando en tu corazón. Y lo que yo entendí, que es lo que fue y comenzó a hacer cambiar en mí, es que no se trataba de lo que ella hiciera, se trataba de lo que yo hiciera. O sea, no solo por el hecho de que yo soy la autoridad en la casa, no, sino hablándolo individualmente. Yo no puedo pretender que mi esposa haga algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Entonces, si yo quiero que mi esposa haga algo, primero lo tengo que hacer yo. Entonces yo dejé de pedirle a Dios porque lloraba todas las veces que podía, la verdad, porque tampoco no era diario en ese momento. Pero yo le pedía a Dios que cambiara a mi esposa. O sea, yo no que la cambiara físicamente, sino que cambiara la forma en la que trataba, en la que me trataba, la forma en la que me miraba, qué sé yo, cosas así. O sea, por su lado, usted hacía esas oraciones. Pero está mal, porque yo no tengo que pedirle a Dios que cambie a mi esposa. Yo tengo que pedirle a Dios que me cambie a mí para ser más acorde a mi esposa. Porque todo lo que mi esposa hacía era reactivo a lo que yo hacía.
Está bien, no hay justificación porque uno no tiene por qué reaccionar. Yo lo entiendo, es válido, pero es natural. Entonces, ¿cómo hacer para que no reaccione? Tengo que cambiar yo. Entonces dejé de pedir cámbiala a ella y comencé a pedirle cámbiame a mí. Ok. Esto que tú ves mal, cámbialo. Esto de aquí, cámbialo. Y comencé a pedirle ciertas cosas. Y una de las cosas que por las que más oraba, que era lo que uno de los temas que más problema traía en casa, era el cigarro. Mis 2 hijos pequeños, ya en ese momento ya había dejado el tabaco y estaba fumando cigarros electrónicos. Pero olvídate, tenía 4 o 5 cigarros electrónicos en el bolsillo. O sea, se acababa la batería de uno y estaba el otro. O sea, así de vicioso estaba. Y me acuerdo que le pedí a Dios que cortara eso, que dejara ese vicio, ya que en mis fuerzas no podía. Había probado caramelos, había probado chicles, había probado parches, había probado todo lo que te puedes, hasta el fumar intermitentemente, así como el ayuno intermitente para hacer dieta. Bueno, yo tenía el tabaquismo intermitente. Si fumaba por ciertos periodos de hora, claro, pero en los periodos de hora que fumaba, fumaba todo lo que no había fumado en el otro lapso de tiempo, ¿no? Entonces era un engaño realmente. Entonces un día me acuerdo que en Hombres fue ya en H-Max, eh, quien estaba compartiendo hablaba del tema del dominio propio, del carácter. Y me acordé de ese pasaje, lo pusieron, obviamente ya lo había leído, que es porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y comencé a orar en función a ese pasaje, pidiéndole al Señor que me diera ese dominio propio, pero no en mis fuerzas, sino por Él. Y todos los días, es como que comenzó a ser mi verso de cabecera, si quieres verlo. Iba manejando y estaba pensando, Señor, cada vez que me provocaba fumar. Y un día, sábado, me acuesto a dormir como cada día, fumando. Y dejé mi cigarro electrónico en mi mesa de noche. Me eché a dormir. Al domingo, yo soy de poco dormir, 7:30 de la mañana, 8 ya estaba despierto. Mi esposa sí es distinta en ese aspecto. Y hice lo que solía hacer. Volteé a mi mesa de noche a coger mi cigarro electrónico y cuando iba a fumar, algo había cambiado. No pude hacerlo. O sea, no es de que dije, uy, no, no voy a fumar. No, hice mecánicamente todo. Pero al momento que iba a usar el cigarro, si quiere verlo así, es como que no. Y me quedé pensando, meditando, decía, pero la desperté a mi esposa. Y dije, Carla, pues eso es un pecado mortal en mi casa, despertarla. Fatal. Y le digo, gordo, le digo, toma, toma mi cigarro. Dice, no, no, toma, no me lo des. No, porque vamos a comenzar a pelear, no, porque ya lo has intentado. Toma, y no me lo des. Le doy los frascos de los líquidos del cigarro, no me lo des. No quiero volver a fumar. Y desde ese día hasta hoy, hace 7 años. 7 años, 7 años de ella. nada, ni medio cigarro. No he cambiado de entorno social, mis amigos siguen siendo mis mismos amigos, mi familia sigue siendo mi misma familia, fuman. Tú puedes ponerte delante de mí a fumar Ya. y no me provoca, me da hasta asco. Wow. Bueno, eso solo pudo hacerlo Dios definitivamente, ¿no? Sí, ya cuando tú ves eso, o sea, lo vi en mi esposa, lo vi en mí, si quieres verlo, a raíz de eso. Y es que cada cosa en vez de hacerlo yo, en vez de desgastarme yo, comencé a desgastarlo a él. O sea, ya no era bajo sus esfuerzos. No, ya no. Ya era, ¿sabes qué? Dios, esta es una carga para nosotros, tú hazlo. Y se lo dejábamos a él, cada uno en lo individual. Y ahí comenzamos a descomprimir nuestro matrimonio. A eso que venía hundiéndonos como relación, comenzó a salir. Porque ya nos comenzamos a ver no como enemigos, sino como lo que éramos antes, una pareja. Ya yo no la veía a mi esposa por sus errores, no la veía por sus defectos,
sino trataba de verlos por encima, trataba de ver su corazón por encima de esos errores, como Cristo me ve a mí. Porque si Cristo me viera por mis errores, me viera por mi pecado, olvídate. Entonces, ¿quién soy yo para hacer algo distinto que Él? Y Carla empezó a hacer lo mismo. Entonces, cuando tu testimonio, cuando tu día a día cambia positivamente, no pensando en ti, sino pensando en el otro, tu matrimonio cambia. Hay un juguete, estos que juegan los niños que no me acuerdo cómo se llaman, que son unos resortes que van haciendo así, ya. El candado chino es algo similar, solamente que es más chiquito y entra en los pulgares. ¿Ok? Es un resorte que es comprimido, entonces tú metes los 2 pulgares. Y lo que haces es abrir los pulgares. Cuando abre los pulgares, como es un resorte, ajusta. Y mientras más jales y tú trates de separar los dedos, no sale, porque se ajusta más, se aprieta más. Eso ocurre en un matrimonio cuando tú piensas en ti. Estás jalando y vuelves algo tenso. Entonces tú quieres liberar tus dedos de un candado chino, júntalos. Cuando juntas, se relaja el resorte y tus dedos quedan libres. Entonces, cuando dejamos de actuar en egoísmo, lo que hicimos fue pensar uno en el otro. Entonces, ya no era yo quiero para mí, no. Para mí es primero tú. Wow, pero eso fue Dios obrando en ustedes, ¿no? Para que cada uno obrando de manera individual, ¿no? Delante de Dios, pueda llevar luego esa vida dentro de su matrimonio, ¿no? Y se puedan ver esos resultados. Y es loco, pues me has hecho acordar de algo. La primera vez que llevamos un curso de matrimonio, yo no quería llevar nada de cursos, o sea, de verdad, dije, no, ya suficiente con ir los domingos, al comienzo. Y me dice, no, va a haber un curso de matrimonios que hay que llevarlo. Estaban los ministros Mesa, Alfredo y Techi, en ese momento ministros, ahora pastores en Cajamarca. Eh, va a ser bacán, que mira, que vamos. Sí, pero yo le decía, y yo le dije, pero no es la iglesia, es el centro para el desarrollo de la familia. Diferente. Lógico, pero yo dentro de mí decía, ¿para qué quieres que vaya si lo único que voy a hacer, o sea, pensaba yo, si lo único que voy a hacer es sentirme señalado toda la reunión? Porque en mi cabeza estaba de que yo me iba a sentar y cada cosa que dijeran era, ya ves, tú actúas así. O sea, ¿por qué? Porque sabía que no era nada perfecto y no era ningún angelito, ¿ok? Y yo sabía que mi esposa, muy en el fondo, lo estaba haciendo por eso. Porque es como que me quería sacar al fresco si quieres verlo. No, yo quería que él se dé cuenta, ¿no? De sus errores. Exacto. No Uy, sé, Dios ¿no? mío. Y yo cuando, siempre desde chico, cuando he llevado cursos de algo, me sentaba en última fila. Porque siempre he sido así. Ahora ya no. Ahora yo cuando sigo un curso me siento adelante. O sea, ya es como que le doy importancia. Antes no, antes me sentaba al final. Si me aburro no hay problema. O sea, me pongo a jugar algo y se acabó. Entonces estábamos al fondo, me acuerdo, y comienza el curso y comienzan a dar la lección. El curso era Renovando la Alianza de Craig Hill. Y comienza a hablar Alfredo. Y yo decía, y Techi, y yo, ah, y se volteó y le digo, ¿estás escuchando? Pero así, y ella decía, no se esté pasando la voz, no se esté... Carla, ¿estás escuchando? Y toda la clase transcurrió. Yo salí con el pecho inflado, feliz. Yo decía, wow, no estoy equivocado. Carla salió así chiquitita. Porque Sí. el curso, en vez digamos, hacerme ver a mí que yo en nuestro matrimonio para mí. estaba actuando mal, el curso era para ella. Sí, fue chistoso. O sea, ella me llevó a mí para que el que viera fuera yo y salió ella llegando a la casa. Oye, perdón, no sabía que hacía todo eso. Sí. Unos tips, a ver, unas claves para que nos diga qué fue lo que le hizo ver ese curso. Sí, me hizo ver mi deshonra. O sea, justo hablaron de esa parte, ¿no? O sea, o iniciaron de esa manera el curso donde realmente yo era pues una mujer con la boca pues muy ligera, no era sabia, sino era imprudente, realmente era necia.
Y todo eso empezó a hacérmelo ver en ese momento, ¿no? Con los ejemplos que ponían, ¿no? Alfredo y Techi, o sea, los ejemplos que ellos ponían como matrimonio también. Y yo me acuerdo que en ese momento yo me hacía como dice, yo me hacía más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y yo decía, sí, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y él me acuerdo que salió así, todo, como se dice, empoderado, de repente, no sé, pero salió así, todo bien. Y Y vindicado. sí, y yo le dije, y yo sí, o sea, es que en ese momento ya cuando te confronta, ¿no? El Señor te confronta a través de estos cursos que son maravillosos, es como que yo llego pues y le digo, no, perdóname, en verdad he sido tan horrible, decía yo, ¿no? He sido una mujer horrible. Y yo le decía, perdóname, perdóname. Pero siempre hubo eso de, de, de poder verte a ti, ¿no? Porque a veces no te ves, ¿no? Y es como que eso, como decía mi abuelita, te entra por acá y te sale por el otro. Pero, pero es ahí donde sí, a mí me llevaba a verme, a confrontarme, a decir, no, estoy mal, aquí estoy mal, ¿no? En esta área estoy mal. Y a orar y a pedirle a Dios que transformara esa parte en mi vida, ¿no? En mi corazón, para yo darle la honra que él se merecía, el respeto que él se merecía, no porque es por lo que él haga o deje de hacer, ¿no? Sino porque es un mandato de Dios, ¿tá? Y, y yo sé, o sea, que cuando tú eres obediente a la palabra, cuando tú realmente haces lo que el Señor te dice que hagas, todo te va a ir bien, porque eso dice la palabra, ¿no? O sea, todo te va a ir bien. Pero si de repente dices, acá sí, pero esto no, y esto no lo hago, y esto sí lo hago, entonces no hay forma, ¿no? Que esta relación se mantenga o que esta relación florezca o que esta relación se restaure. Tienes que hacer tu parte, ¿no? Como decía mi esposo, cada uno haciendo su parte. Claro. Es como si vieras la vida como si tu corazón fuera un armario lleno de cajones. Entonces, cada cajón, si bien es cierto, forman parte del mismo mueble, es algo independiente, es algo individual. Entonces, Dios comienza a trabajar en el cajón uno, pero no está trabajando en el cajón 20, no porque Él no pueda, sino porque tú no lo estás dejando. Entonces, tú quieres que Dios trabaje en un área de tu vida, tú tienes que abrir ese cajón para que Dios trabaje en esa área de tu vida. Entonces, si bien Dios estaba trabajando en el corazón de mi esposa hacia la falta del perdón, hacia todas esas cargas emocionales que tenía, pero acá no estaba trabajando en nada. ¿Por qué? Porque seguía cegada por quien yo era. ¿Me dejó entender? Entonces, había deshonra, había una forma de idolatría, porque para ella mis hijos eran primero. O sea, es como un poco más decía, ya tú desapareces, yo me quedo con mis hijos. Todo era al revés, o sea, todo era al revés. Es que eso pasa a las mujeres, ¿no? Cuando somos mamás, es como que ya tu enfoque es a tus hijos, ¿no? Es como que ya toda tus fuerzas, tu tiempo, tu vida, tu dedicación es tu hijo, sobre todo cuando recién nace el primero, ¿no? Es como, entonces no, en esos tiempos es como que dejas de lado un poco al marido, que como que él pasa a ser un Pero segundo no nos damos plano, cuenta que relegado. perdemos algo en el camino, pues. Sí, Pero ya te lo hablo desde la experiencia. Mis hijos ya tienen, el mayor tiene 20, el menor va a cumplir 17. Ya están próximos a irse. O sea, ¿qué pasa si nuestra relación, el centro de ella son nuestros hijos? Se van a ir. Y cuando se vayan, nos vamos a mirar y vamos a decir, ¿y quién eres? Porque no te conozco. Entonces, Dios cambió eso, lo sacó del corazón de mi esposa, de mis hijos, y se entronó Él. Y de ahí comienza todo como un castillo de naipes, con una pirámide, obviamente no con bases sólidas, fue formando el resto de cosas alrededor, claro. poniéndome Yo ya. entendí eso. Yo he llegado a decirle a mi esposa que si tuviese que ser una rueda en el carro, no sería ni la de repuesto. Sí,
Yo decía, a veces me siento un accesorio de tu vida. O sea, algo que está ahí, que cuando quieres vienes y dices, oye, ven. Que mi esposa le encantan los perritos. Yo tengo un perrito, un Shih Tzu, nada pedigrí, que se llama Goliat. Eh, Imagínate, pues, pero es un perro sin identidad. Me da pena, pero el perro no tiene identidad, no sabe ni cómo se llama. O sea, si el perro pudiera hablar, te diría, ¿cómo me llamo? Y yo para mí desde frente es Goliat y se acabó, nada más. Pero cuando mi esposa lo llama, es chiquitín, terriblín, pequeñín, Goli, Boli, su bebé, Mi lo chiquitito. carga. Entonces, yo lo veo, mi otro yo, mi antiguo yo, le hubiera dicho, oye, estoy aquí. O sea, ¿por qué eso mismo no me lo das a mí? Porque ese es un corazón egoísta. Pero en el fondo es un reclamo a, oye, yo quiero tu atención. Un corazón cerrado, como el que mi esposa tenía en ese momento, no la dejaba ver esa parte. Y se quedaba solamente con, oye, no fastidies. Estás Me reclamando. está reclamando por reclamar, por un perro, o sea, ¿me entiendes? Pero O así, porque le doy más atención a mi hijo o a mis hijos, entonces estoy atendiendo más a mis hijos, le doy más atención a ellos porque son chiquitos y también, ¿no? Entonces era como que yo no entendía en ese momento porque no estaba en Cristo, no estaba en Dios, no entendía la palabra, entonces yo decía, ¿te vas a poner así? O sea, encima que me mato haciendo todo por mis hijos y por la casa y esto, y encima me vas a venir a reclamar que quieres que todavía que te atienda, pero tú ya eres un adulto, tú te puedes, o sea, es como que esa parte, ¿no? De lo que has aprendido, pues, ¿no? Toda tu vida de mujer, decirte, y mujeres empoderada, si lo quieres ver de esa manera. término muy moderno. Si lo quieres ver de esa forma, y eso salía en mí, ¿no? Pero ya Cristo cambió todo eso, ¿no? Es como que lo transformó. Pastor, usted comenta, usted nos dice, pastora, y yo me siento identificada con usted. Sí, quisiera que como mujeres que nos sentimos identificadas, también nos puedan dar algunos tips, algunas claves de cómo poder de manera práctica aterrizar lo que usted nos está diciendo. De manera práctica. Ok, bueno, es difícil, difícil en lo natural, ok, es sumamente difícil porque como seres humanos o como mujeres emocionales que somos, vamos a querer contestar, ¿no? Vamos a que la boca siempre esté ahí, ¿no? Lista para decirte, oye, y encima me reclamas, y encima esto, y encima el otro, y encima aquello. Pero yo no te podría dar tips, yo lo que te podría decir es que Jesús es quien obra, pero Jesús es quien lo hace, en verdad, ah, porque es el saber de, de que tú en esos momentos cuando tú conoces de Cristo y empiezas a conocerlo más a Él, empiezas a conocer el amor de Dios. Que el amor de Dios no es como el amor del mundo, no es como el amor de afuera, no es como ese amor que demanda, no es ese amor egoísta, sino al contrario, es un amor como el amor que dice la palabra en Corintios, ¿no? Un amor que todo lo puede, un amor que todo lo soporta, un amor que es dar, porque eso se trata el amor. Entonces, cuando tú empiezas a conocer de Jesús y empiezas a conocer realmente lo que Él vino a dar, lo que Él vino a enseñar, lo que Él vino a decir realmente, a saber que Él entregó todo por amor a ti, a pesar de que eres un pecador, pero así de lo peor, pero sin embargo, Él no preguntó, Él dio su vida por inclusive hasta ese pecado, que puede ser de lo más vil. Entonces, cuando tú entiendes que en esta relación el amor es dar, o sea, yo entrego, o sea, cuando entiendes que ya no depende de mí, o sea, no es que yo tenga que estar pensando solamente en mí,
en mi felicidad, en mis palabras, en lo que a mí me conviene, en todo eso, ¿no? Sino que cuando tú empiezas a entender realmente que el amor de Cristo es dar y que Él te enseña eso, lo mismo haces acá en esta relación. Entonces empieza a morir mi yo, mi ego. Empieza a morir, si quieres verlo, mi mujer empoderada o mi feminismo, empieza a morir eso para poder yo darle a mi esposo, entregarle de ese mismo amor. Y cuando tú empiezas a hacer eso en una relación, cuando tú empiezas a dar ese primer paso, porque yo les hablo, ¿no? Todas las mujeres les digo, no necesitas primero que él dé ese paso, ¿no? Porque siempre me dicen, pero ¿por qué lo tengo que hacer yo? Si él me trata así, si él me habla así, si él actúa así, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Y le digo, porque Cristo hizo lo mismo. O sea, Jesús en esa cruz, ¿acaso dijo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? No, él simplemente lo dio. Entonces, esta relación es la relación más parecida a Cristo con su iglesia. Es la más parecida. Entonces, tú tienes que darlo. Tú tienes que hacer ese primer paso de poder dar ese amor, de morir a ti, de morir a tu egoísmo, a tu ego, a tu orgullo, ¿no? Como mujer, decir, ay, no, yo no, ¿por qué lo voy a hacer? ¿No? Pero para poder atender a tu esposo, para poder darle ese amor a tu esposo. Y realmente es lindo. Cuando tú lo entiendes, es lindo el poder atenderlo, el poder de repente darle ese cariño, esa atención que él necesita, de cuando llegue a casa, ya no recibirlo con las quejas de siempre, porque así hacía yo, todo era queja, sino ahora al contrario, ¿no? Recibirlo con un abrazo, con un beso, es tu esposo, es ese hombre, como se diría, de tu juventud, ¿no? Con el que te enamoraste, con el que compartiste tanto, y es el padre de tus hijos. Entonces, si está llegando a casa, también que está llegando cansado, tú también estás cansada, pero si llegas a casa y tú le empiezas a dar ese amor, ese cariño, esa atención, empiezas a valorar quién es él, ¿no? Por quién es él, vas a ver que tú vas a recibir lo mismo. Empiezas tú, pero vas a recibir lo mismo. Ese hombre va a llegar a un punto en que se va a quebrantar porque no va a poder con tanto amor, o no va a poder con tanta atención, o no va a poder con tanta paz en tu corazón, que va a llegar a quebrantarse. Va a llegar ¿sabes qué? A decir, no, ya no puedo más. Lo sé. Porque eso sucedió en nuestro matrimonio. Algo que mi esposo quizás no recuerda mucho, pero a mí sí me marcó bastante y yo lo recuerdo bastante. Fue un día, no sé si ya había ido ese primer domingo a la iglesia, no lo sé, no me acuerdo el tiempo, pero fue en la semana que él llega a la casa igual, al mediodía, o sea, llega a la casa y me llama desde la sala. Yo estaba en la cocina, ¿no? Y me llama desde la sala y me dice, Carla, ven, Carla, ven. Yo pensé que algo malo le había pasado, porque ya su voz se notaba rara, media quebrada, ¿no? Y entonces yo dije, algo le pasó, un accidente, el carro, qué sé yo, el trabajo. Entonces yo apagué todo y corrí hacia la sala, hacia el comedor. Le dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? O sea, primero lo miré, ¿no? ¿Estás bien? Y me dijo, no, no, sí, tranquila, yo estoy bien, nada mal ha pasado. Pero entonces, ¿por qué estás así? Porque yo lo notaba, pero muy, muy quebrantado, muy afligido. ¿Por qué estás así? Y me acuerdo que ahí en esa sala, él me dijo, ya no puedo más, me dijo así. Yo necesito encontrar esa misma paz que tú tienes hoy en día. Yo necesito ese mismo amor que tú tienes hoy en día. Yo necesito esa misma paz. Dime qué hago, me decía, ¿cómo lo hago? Entonces, yo también en ese momento era nuevecita, pues no tenía tanto, pero yo decía, bueno, entonces nos sentamos y le dije, tienes que entregar tu vida a Jesús para que Él te dé esa paz. Pero ¿cómo? ¿Qué le digo? Y yo trataba en mi mente de recordar la oración que Pastor Aguayo hacía todos los domingos, la oración de entrega. Y no sé, te la hice creo a media, pero
traté de hacerla y de ahí me acuerdo que le dije, pero de ahí ten tu tiempo con el Señor, pídele perdón, acuérdate de cada cosa, todo lo que tienes que hacer, yo lo dejé, me acuerdo un tiempo solo y ya me dijo ya, y era como un niño que estaba descubriendo recién algo, porque decía, ¿y qué más hago? Entonces yo le decía, pero era 10 semanas, y yo decía, 10 semanas, ¿a dónde lo llevo? La iglesia Me está dio un cerrada. libro, Sí. La nueva vida, una nueva vida. Le di el librito de una nueva vida porque era lo que a mí me habían dado en la iglesia. En 10 minutos, Lo, ya, ¿qué más? lo leí en 10 minutos y me dijo, ¿y ay, qué Me más? acuerdo cuándo fue eso fue un lunes. Un lunes, ¿ya ves? Y el ¿Qué más? martes fue H-Max por Sí, primera vez. exacto. Entonces yo le dije, ¿qué más? Es un lunes, no puedo llevarlo a la iglesia está cerrada, no hay atención el día del lunes. ¿A dónde lo llevo? ¿Y qué más le doy? Decía yo. Y él me decía, ¿y qué más? Y me acuerdo que saqué el libro que me regaló De Jesús Adrián Romero, Cenando con Jesús. Cenando con Jesús, una amiga muy querida mía también, que es cristiana también y que ella también fue a mi casa cuando yo estuve mal a orar por mí. Entonces, me acuerdo que le di ese libro, le dije, ya, toma. Y creo que te lo leíste es en menos de... Y me decía, ¿qué más? Y yo no sabía qué decir. Entonces yo le dije, mañana hay una reunión de hombres, me acordé, ¿no? Martes, la chama. Y ahí fue el primer día que él fue. Ah, sí. Eso sí me acuerdo bastante, pero sus palabras fueron eso, ¿no? Quiero esa paz. Muchas gracias, pastora, de verdad, porque por los tips, por lo que nos ha comentado, porque es importante también que otras mujeres que también están en nuestra situación nos confronten, ¿no? Y nos diga cómo podemos mejorar en esta parte, ¿no? Como esposas. Y por su parte, pastor, ¿qué consejos, qué mensaje le podría dejar a los varones que nos están viendo, ¿no? A los esposos. Entender que Dios nos mandó a amar a nuestra esposa, no entenderlas. Es la realidad. El, el gran problema que tenemos como hombres es que buscamos entenderlas, porque somos muy racionales. Entonces, te moviste por esto. Respiraste por esto. Dijiste, fue por esto. Hiciste, fue por esto. O sea, le buscamos una razón, un motivo al por qué, a lo que estás haciendo o por qué lo estás haciendo. Y las mujeres no siempre son así, porque a veces se mueven porque se movieron. A veces se mueven para recoger. A veces se mueven porque allá el sol está mejor. A veces se mueven porque allá está más fresquito. A veces se mueven porque se les vino en gana moverse. Eso en la mente de un hombre no cuadra. Entonces, al tratar de entenderlas, nos frustramos. Y ahí es donde comienzan los conflictos. No la entiendas. No busques entenderla. No lo vas a conseguir. Ámala. Ámala, así como es, porque así como es Dios la creó, para ti, para que la disfrutes. Y algo que sí marcó en nuestro matrimonio mucho, fueron una lección que recibimos de Dani y Chari Calvetti. Ellos escribieron un libro que se llama Construyendo Matrimonios Saludables y vinieron para un Salvemos y dieron una cátedra, una conferencia sobre el libro. ¿Ok? Y una de los capítulos del libro tiene una lección para el matrimonio que tiene que ser tu norma de vida, que es que va una señora, ellos lo narran así, va una señora donde su pastor y le dice, pastor, ya no sé qué hacer con mi esposo, ya no aguanto a mi esposo, ya me tiene cansada, todo el día pelea, todo el día son problemas, ya no quiero nada, es muy agresivo. Y el pastor le dice, tranquila, no te preocupes, vas a hacer, y le dice, le da un tip, le da un qué hacer, y la mujer regresa a su casa. Y cuando estaba en su casa tranquila, dice que el marido entra pues dispuesto a pelear, dispuesto a levantar la casa en peso. Y la mujer se acuerda de lo que el pastor le había dicho que haga. Entonces estaban en la sala y le dice a su esposo, le dice, espérate un ratito. Y el esposo pues estaba todo eufórico, todo como un loco, y se queda esperando a la esposa y la esposa se va al comedor, agarra una silla. Y cuando el esposo ve a la esposa venir con la silla, se imagina, uy, esta me la va a lanzar en la cabeza la silla. Pero la esposa viene y pone la silla en el medio, entre donde estaba él y estaba ella, y pone la silla en medio.
El esposo se queda pues extrañado, dice, oye, tú estás loca, ¿para qué has traído esta silla? Le dice, ok, en esta silla está Jesús. Ahora, todo lo que me estabas diciendo, todo lo que me quieres decir, dímelo. En el ejemplo que ellos ponen en la narrativa del libro, te habla que este hombre no pudo decir nada y se fue. Eso lo he puesto en práctica y mi esposa también en nuestra vida. Cuando yo siento que vamos a pelear, me lo imagino a Jesús ahí. Y digo, no, bajo, me calmo, trato de decirle, ¿sabes qué? Lo vemos después, cualquier cosa, pero ya no continúo, porque no me permito dejarla de ver como Cristo la ve. Mi esposa utiliza una imagen un poco más, más fuerte. Porque como es decir, yo inicié en la iglesia así con mujeres guerreras. Sí, la imagen que yo siempre me ha funcionado a mí es verlo ahí al diablito, como tú quieres mirarlo, al enemigo ahí parado, disfrutando ese momento, ¿no? Riéndose, disfrutando, diciendo, logré que se pelearan, logré que se lastimaran, logré que se hirieran, que se insultaran. Entonces, yo me imagino eso, ¿no? Porque tengo ese versículo, ¿no? En mi mente que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, mi lucha no es contra mi esposo, sino contra huestes de maldad y espíritus de mal que siempre están ahí, ¿no? Entonces, yo me imagino a él disfrutando ese momento y como soy picona, digo, no te vas a salir con la tuya. Le digo, tú no te vas a salir con la tuya porque aquí quien gobierna esta casa es Cristo Jesús y tú no te vas a salir con la tuya, así que te voy a ver derrotado. Entonces, a mí me funciona eso y me calmo y digo, no, ¿cómo actuaría Jesús? Entonces, digo, Jesús haría esto y hago o hacemos lo mismo dentro del matrimonio. Muchas gracias, queridos pastores, por contarnos su testimonio, por todo lo que nos han comentado y ser vulnerables también para que podamos ver lo que Dios ha hecho en sus vidas. Gracias, Fiorella, a ti. Gracias. Y gracias a ti por quedarte hasta esta parte. Que Dios te bendiga. Espero que podamos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. Y si tú también quieres contarme tu testimonio, puedes escribirme, dejarlo en los comentarios y nos pondremos en contacto contigo o a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y TikTok. Nos encuentras como Mira lo que hizo Dios podcast. Que Dios te bendiga.